Muy buenos días. Bueno, vamos a la segunda parte. No soy fan del foco de la cámara que tiene ahorita. Pues en esta segunda mitad vamos a trabajar con el ejercicio 18 de su libro. ¿Qué dice el ejercicio 18? Página 214 y 215. El ejercicio 18 dice: el metanol, CH3OH, se utiliza como combustible. Se puede obtener por la reacción del monóxido de carbono con hidrógeno. Curiosamente, a esa mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno tiene el nombre industrial de gas de síntesis, porque se ocupa para construir un montón de hidrocarburos. La reacción es monóxido de carbono CO más 2H2 hidrógeno me va a producir una molécula de CH3OH metanol. Suponiendo que se mezclan 356 gramos de monóxido de carbono con 65 gramos de hidrógeno, literal A, ¿cuál es el reactivo limitante? Literal B, ¿cuál es la máxima cantidad de metanol que se puede producir? Literal C, determinar los gramos de reactivo en exceso que queda después de que todo el reactivo limitante ha reaccionado. Y literal D, si en realidad solo se producen 332 gramos de metanol, ¿cuál es el rendimiento porcentual del compuesto? En años anteriores aparentemente contesté esto, así que pues las respuestas ya están si ustedes desean verificarlo por sus propios medios. Pero pues vamos a hacerlo. O sea, el asunto no solo son las respuestas, sino que es el realizar los ejercicios correctamente. Ahora, quiero ver cómo puedo alinear esto correctamente. Mostrar. Creo que ahí se ve más o menos así. Entonces, para resolver, y esto lo vamos a hacer como que si la clase pasada no hubiera pasado, vamos a comenzar desde el primero principio. Para resolver un problema de estequiometría, lo primero que queremos hacer es escribir nuestra ecuación química. Y pues según lo que tenemos en la página 214, nuestra ecuación química es CO más 2H2 me produce CH3OH. Y lo primero que tengo que determinar es que si está correctamente balanceada. Si tiene coeficientes, esa es una pista de que probablemente sí lo esté, pero siempre vale la pena verificar. Del lado izquierdo de nuestra ecuación tenemos un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Y del lado derecho tenemos un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y 3 más 1, 4 átomos de hidrógeno. Entonces vamos a tener la misma cantidad de átomos a la izquierda que a la derecha. El autofocus me está perjudicando hoy. Bueno. Segundo, ¿cuáles son los datos que nos está dando el problema? Me está diciendo que reaccionan 356 gramos de monóxido y 65 gramos de hidrógeno. Entonces, literal A, ¿quién es el reactivo limitante? Literal B, ¿cuál es la máxima cantidad de producto que se puede producir? Y oigan cómo se menciona eso, ¿verdad? ¿Cuál es la máxima cantidad de producto que se puede producir? Eso le llamamos rendimiento teórico. Literal C, determinar los gramos de reactivo en exceso que queda después de que todo el reactivo limitante ha reaccionado. Eso es lo que nosotros pues bautizamos como balance de materia del reactivo en exceso. Lo siento con todas las abreviaturas aquí, por cierto. Y literal D, pues si solo se producen 332 gramos de metanol, ¿cuál es el rendimiento porcentual del compuesto?
Entonces quiere decir que si el rendimiento real son 332 gramos, entonces ¿cuánto vale el rendimiento porcentual? Eso sería lo que nos está preguntando el ejercicio. Entonces vamos a resolverlo y como les vengo diciendo, si ustedes comienzan a resolver muchos ejercicios de este tema, se van a comenzar a dar cuenta que hay muchos patrones, ¿verdad? Que aparecen. ¿Por qué se le llama reactivo limitante? El reactivo limitante es el que va a fijar cuánto producto se va a producir. Es el que determina, y pues por ser redundante, es el que limita cuánto vas a poder producir, porque el otro reactivo no influye en nada. ¿Sí? Profe, ¿cuál está haciendo? Es que vine un poquito tarde, ya no pude ver del inicio. Es el que ¿Qué les ejercicio encargué está al haciendo? final. Es el que les encargué al Ah, final el del 18. 18. Sí, es Ah, el ah, 18. Va. Ahorita solo estoy planteando, así que no te preocupes. Va. Entonces se le llama reactivo limitante porque de estos dos reactivos va a ser uno el que, ya no puedo mover las manos por el foco de la cámara, va a ser uno el que va a determinar cuánto se va a producir de producto. Entonces, regresando a la analogía de los sándwiches, si vos tenés 20 panes y 12 jamones, tu reactivo limitante van a ser los panes, porque cuando comenzás a preparar sándwiches, te van a acabar los panes primero. Entonces, esa es otra forma de verlo. Cuando comienza a reaccionar, el reactivo limitante se te va a acabar primero y el reactivo en exceso te va a sobrar. Pues básicamente, nosotros podemos determinar cuál de los dos reactivos va a ser el limitante haciendo los cálculos estequiométricos, no necesariamente forzando la reacción a que ocurra. Ok. Entonces, ¿cómo encontramos el reactivo limitante? En la sesión del viernes dijimos que para encontrar el reactivo limitante vamos a hacer dos cálculos paralelos. El primer cálculo sería de la masa de monóxido de carbono, vamos a calcular la masa de metanol. Y el segundo cálculo de la masa de hidrógeno, vamos a calcular la masa de metanol. Me disculpen que sigan utilizando la analogía, pero eso es lo mismo, de que si yo tengo el pan y tengo el jamón, dependiendo de cuánto pan tengo, cuántos sándwiches puedo producir, y dependiendo de cuánto jamón tengo, cuántos sándwiches puedo producir. Y resulta que la cantidad más pequeña de estos dos va a ser la correcta y la que me va a determinar el reactivo limitante. Y entonces ese cálculo estequiométrico pues es un cálculo masa-masa, y por lo tanto pues se puede hacer de la misma manera que hemos venido haciendo los demás. Pongámosle I y 2I. Entonces sería de la masa de monóxido, vamos a pasar a moles de monóxido, de los moles de monóxido vamos a pasar a moles de metanol, y de los moles de metanol vamos a pasar a la masa del metanol. Esto es el mismo diagrama que hemos señalado una y otra vez en la página 207. O sea que, como pueden ver, todos los cálculos estequiométricos, por lo menos la gran mayoría de los cálculos estequiométricos, tienen esa misma, ¿cómo se dice?, secuencia de cálculos. Pues para pasar de masa a moles de una sustancia, nosotros vamos a utilizar la ecuación de la masa molar. Para pasar de moles de sustancias diferentes, nosotros vamos a utilizar lo que le llamamos la relación estequiométrica. Si pueden visualizar más o menos bien lo que estoy escribiendo, porque pues, puede que la cámara no se deje, ¿verdad? Estoy escribiendo las mismas fórmulas que están en el libro. Y para pasar de moles a masa de una sustancia, pues yo voy a ocupar la ecuación de la masa molar, pero de esa sustancia. Entonces, estos tres cálculos son los mismos cálculos siempre. Ahí lo único que puede cambiar es que a veces te puedo pedir el volumen, y para sacar el volumen, en vez de utilizar esto, utilizas el PV igual NRT, ¿verdad? El clásico Pavo Norte. Ok. Estos cálculos pues los puedo hacer uno por uno, o los puedo hacer en serie como que si fuera un factor de conversión. Voy a hacer uno por uno, solo para que comparen, ¿verdad?, con la sesión anterior, y voy a hacer el otro cálculo
en serie para que vean si sienten que ese método se les ajusta más a pues lo que pueden hacer, ¿verdad? O tal vez no. Entonces, hacer el método cálculo uno por uno sería así: 1, 2, 3. Entonces, número 1, moles de monóxido es igual a masa de monóxido sobre masa molar de monóxido. La masa de monóxido son 356 gramos. La masa molar de monóxido, esto siempre va a proceder de la fórmula: carbono más oxígeno. Ustedes consultan su tabla periódica y su tabla periódica tiene 12.01 más 16. Eso me va a dar 28.01 gramos sobre mol. Y esto pues me lo puedo de memoria porque ya lo he usado 1.000.000 de veces, pero no significa que exijamos que ustedes se los aprendan de memoria en el parcial. Y bueno, no digamos tanto en el parcial, en el taller y en el parcial, ustedes van a tener acceso a la tabla periódica. Entonces, pues no se tiene que memorizar ninguna masa molar. Entonces sería 356 gramos de monóxido sobre 28.01 gramos sobre mol de monóxido. Entonces agarro 356 entre 28, me va a dar 12.709, etcétera. Lo voy a redondear a 12.71. Entonces 12.71 moles de monóxido. Entonces, esto se me va a cancelar acá, me va a quedar solamente los moles de monóxido. Entonces estoy aquí. Les quiero pasar a moles de metanol. Para pasar a moles de metanol voy a utilizar lo que le conozco como la relación estequiométrica. Entonces la relación estequiométrica en este caso sería moles de metanol es igual a moles de monóxido por coeficiente sobre coeficiente. El coeficiente que va arriba es el coeficiente que quiero y el coeficiente que va abajo es el coeficiente que tengo. Entonces sería moles de metanol es igual a moles de monóxido, que sería pues 12.71 como lo que acabamos de calcular, por los coeficientes, que pues si ustedes revisan, ¿verdad?, su ecuación original, el coeficiente del monóxido es 1 y el coeficiente del metanol es 1 también. Por lo tanto, sería un mol de metanol sobre un mol de monóxido de carbono. Y bueno, no necesitamos calculadora para saber que lo único que va a ocurrir es que cambien las unidades y ahora voy a tener 12, Dios santo. Me pasa todo, ¿verdad? No tengo corrector. 12.71 mol de metanol. Y según lo que tenemos en nuestra gráfica, ¿verdad? Estamos acá y queremos pasar a la masa de metanol. Vamos a utilizar la masa molar del metanol. Entonces, cálculo número 3. Masa de metanol es igual a moles de metanol por masa molar de metanol. Y por lo tanto, la masa molar del metanol sería masa del carbono más 4 veces masa del hidrógeno, 3 y 1, ¿verdad? 4, más masa del oxígeno. Eso sería 12.01 más 4 por 1.008, acuérdense que esos datos vienen de su tabla periódica, más 16.0. Entonces, vamos a guardar este 12.71 en la memoria y sería 12.01
más 4 por 1.008 más 16. Y eso me va a dar 32.042. 32.042 gramos sobre mol. Entonces sería 12.71 mol por 32.042 gramos sobre mol. Entonces voy a agarrar respuesta 32.042 por 12 por 12.071, perdón, 12.71, que sería un poquito más claro, 407.24, etcétera, etcétera. Lo voy a redondear a 407.25. 407.25 gramos de metanol. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que si todos los 356 gramos de monóxido reaccionan, se deben producir 407.25 gramos de metanol. Ahora vamos a repetir el mismo cálculo para los 65 gramos de hidrógeno. Y pueden hacer el mismo procedimiento en el mismo orden o pueden hacer sus cálculos en serie. ¿Qué me refiero con hacer los cálculos en serie? Va. Ustedes quieren, ¿verdad? Tienen masa del hidrógeno y eso quieren calcular moles de hidrógeno. Eso les va a permitir calcular la masa de metanol y eso les va a permitir calcular los moles de metanol y eso les va a permitir calcular la masa de metanol. Entonces yo coloco como mi dato inicial serían los 65 gramos de hidrógeno. Y pues para pasar de gramos de hidrógeno a moles de hidrógeno necesito la masa molar del hidrógeno, que sería 2 veces la masa atómica del hidrógeno, por 2 por 1.008, sería 2.016 gramos sobre mol. Entonces sería, como quiero cancelar gramos, voy a colocar 2.016 gramos de hidrógeno abajo y 1 mol de hidrógeno arriba. Y esto me va a cancelar los gramos de hidrógeno. Y ahora estoy acá. No es necesario hacer ese cálculo intermedio, pero pues pueden hacerlo si quieren. Ahora quiero pasar a moles de metanol. Para pasar a moles de metanol, yo voy a multiplicar por la relación estequiométrica. Entonces, como yo tengo moles de hidrógeno arriba, voy a poner el coeficiente del hidrógeno abajo y el coeficiente del metanol arriba. Y lo primero que se van a preguntar, ¿de dónde vienen estos números? Pues regresemos a la reacción, ¿verdad?, que tenemos en la página anterior. Y en la página anterior ustedes tienen 1 mol de monóxido más 2 moles de hidrógeno me producen 1 mol de metanol. Entonces el coeficiente del metanol es 1 y el coeficiente del hidrógeno es 2. Y vean lo que tenemos acá. El coeficiente del metanol es 1 y el coeficiente del hidrógeno es 2. Y eso nos va a cancelar los moles de hidrógeno y nos va a dejar los moles de metanol. Ahora, teniendo los moles de metanol, vamos a pasar a la masa del metanol utilizando la masa molar. La masa molar la calculamos en el, ¿cómo se llama?, literal anterior. Así que pues solo lo vamos a poner y como moles está arriba, esta vez voy a poner moles abajo. 1 mol de metanol va a equivaler a 32.042 gramos de metanol. Gramos de metanol. Y todo este cálculo en serie
sería lo mismo o el equivalente de lo que hicimos con cada cálculo por separado en el literal 1. Y entonces voy a agarrar. Vamos a ver si lo puedo poner de alguna forma que se pueda ver todo. Ahí está. 65 por 1 por 1 por 32.042 entre 2.016 entre 2 entre 1. Bueno, entre 1 no lo pongo. Vean cómo lo puse. Todo lo que está en el denominador está dividiendo. Ahora bien, si lo quieren poner de una manera más propia, para los que tienen calculadora vieja, pueden poner también esto, 2.016 por 2, pero dentro de un paréntesis. Y para los que tienen calculadora pues, de la natural, ustedes solo respeten, ¿verdad? Todo lo que va arriba en el numerador y todo lo que va abajo en el denominador, y ella no se tiene que preocupar tanto por los signos de división. Entonces, ustedes ponen todo esto y sería 65 por 32 entre 4 puntos y fichas. Eso me daría 516.55. Espero que alguien me pueda verificar este cálculo. Entonces voy a tener la masa de metanol es igual a 516.55 gramos de metanol. Excelente. Entonces sí da eso. Pues aquí es donde comenzamos, ¿verdad? A ver nuestro criterio. Si reacciona todo mi monóxido de carbono, voy a producir 407.25 gramos de metanol. Y si reacciona todo mi hidrógeno, me van a dar 516.55 gramos de metanol. Entonces, el reactivo limitante va a ser el que me dé la menor cantidad de metanol. Acuérdense que es la analogía de los sándwiches. Yo puedo producir 407 sándwiches aquí y yo puedo producir 516 sándwiches aquí. Pues en el momento que yo produzca 407 sándwiches, se me va a acabar el pan y me va a sobrar jamón. Y el jamón no puede hacer sándwiches solito. Entonces la cantidad que va a ser en total van a ser los 407.25 gramos de metanol. Entonces vamos a expresar esa manera de conclusión, así como preguntaron más temprano. A manera de conclusión vamos a tener que 407.25 gramos es menor que 516.55 gramos. Entonces, sería el monóxido de carbono es el reactivo limitante. Esa sería la conclusión del literal A. Y entonces eso nos lleva al literal B. Que vean, si ustedes hicieran el literal A de esta manera, ustedes se van a dar cuenta de que deben obtener el rendimiento teórico para obtener el reactivo limitante. Entonces el literal B y el literal A los contestamos siempre juntos. Entonces, y por lo tanto, el rendimiento teórico, que sería la masa de metanol que se va a producir, es igual a 407.25 gramos. ¿Se entiende la lógica que acabo de hacer aquí? Para poder calcular el reactivo limitante, necesito obtener la masa de producto de interés. La masa de producto de interés, por definición, es el rendimiento teórico. Entonces yo voy a calcular el rendimiento teórico para cada reactivo. Y voy a elegir el más pequeño, que es el equivalente, otra vez, disculpen que lo sigo estudiando con los sándwiches, que calcule los sándwiches para el pan, calcule los sándwiches para el jamón, y pues por lo tanto el rendimiento teórico verdadero va a ser la cantidad más pequeña de estas dos. El rendimiento teórico verdadero es el que está dado por el reactivo limitante. Entonces, ¿qué concluyo con esta comparación?
que el reactivo limitante es el monóxido de carbono y que por lo tanto el rendimiento teórico debe ser los 407.25 gramos de metanol que se van a producir. Yo sé que puede sonar engorrosa esta lógica, pero si hacen un montón de ejercicios con estos cálculos, van a darse cuenta de que la mayoría, que incluso este análisis empieza a ser mecánico después de que lo repiten varias veces. Entonces lo que les voy a encargar es que trabajen los ejercicios del libro, ¿verdad? Especialmente los que estén en la segunda mitad, o sea, del 10 en adelante. Y pues están pendientes a que suba una guía con ejercicios adicionales para pues complementar el tema. Ahorita porque pues no me ha quedado tiempo, ¿verdad? Como he estado con lo de sus notas. Ok, entonces con eso podemos ir al literal C. Entonces el literal C, que nos preguntaba, que por cierto no les he dado tiempo para su captura de pantalla, así que lo voy a poner. Con esto, ¿hasta dónde llegaremos al laboratorio? Pues con este ejercicio y con el que hicimos en la primera mitad, ya pueden hacer todo el laboratorio. El asunto es que pues hay que entender qué significa lo que aparece en el laboratorio comparado a lo que aparece acá. Bueno, chance de captura de pantalla. Vean que lo que pregunte en el literal C sería lo que va a sobrar, lo que sobra de reactivo en exceso. Eso es lo que yo bautizo como balance de materia, porque pues decir lo que sobra de reactivo en exceso es bastante engorroso, y balance de materia por una palabra bastante elegante, en mi opinión. Entonces, aquí está el chance para la captura de pantalla de la segunda parte. Pues bueno, entonces, ¿cómo es el balance de materia? Sería, pues hidrógeno. Entra hidrógeno, parte del hidrógeno reacciona, y todo el hidrógeno que no va a reaccionar sale. Entonces sería lo que sale es igual a lo que entra menos lo que reacciona. No es necesario que hagan el diagrama de cajita. Cada vez que quieran hacer el balance de materia, porque para el reactivo en exceso el balance de materia siempre va a ser el mismo. A todo esto, pregunta, ¿quedaría 109.3? No. Esta masa sería de metanol. Este es el metanol producido realmente. Bueno, este es el metanol producido si todo el reactivo limitante, que es el monóxido, reacciona. Y esto es imposible. Esta cantidad resulta que no tiene ninguna utilidad en los cálculos estequiométricos. Entonces no la podemos utilizar. Entonces cuando te está preguntando lo que sobra, no es con respecto al metanol, sino que es respecto al hidrógeno. Entonces tenemos la masa que entra de hidrógeno, nosotros la calculamos, bueno, no la calculamos, la establecimos en el inicio del ejercicio, que son 65 gramos de hidrógeno. Si pueden recordar, ¿verdad?, lo que aparece al principio aquí. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer para poder calcular la masa que sale? Tenemos que sacar cuánto reacciona. Y lo que reacciona se puede obtener a partir del reactivo limitante. Entonces, si el reactivo limitante es el monóxido de carbono, yo puedo tomar la masa del monóxido de carbono y a partir de la masa del monóxido de carbono calcular la masa del hidrógeno que va a reaccionar. Y acuérdense que este es el cálculo masa-masa, o sea que voy a sacar los moles de monóxido, y de los moles de monóxido voy a sacar los moles de hidrógeno, y de los moles de hidrógeno voy a sacar la masa de hidrógeno. Es el mismo cálculo de siempre, ¿verdad? No cambia nada ahí. Entonces, este cálculo estequiométrico no es nada diferente a este cálculo estequiométrico, no es nada diferente a este cálculo estequiométrico y no es nada diferente a todos los cálculos estequiométricos que hemos hecho hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, para concluir, profe, la misma respuesta sería, tal masa
en gramos es lo que sobra de hidrógeno para concluirla? O sea, ¿O es sobran la no masa sé en cuántos exceso? gramos de hidrógeno. Ajá, sobran no sé cuántos Sí. gramos de hidrógeno. Bueno. Gracias. Entonces vamos a calcular esto. Y pues, bueno, lo voy a hacer, quiero ver. No nos queda particularmente mucho tiempo, así que lo voy a hacer en serie. Entonces sería 65 gramos de hidrógeno por, y aquí sería la masa molar, perdón, no es el hidrógeno. Tiene que partir a partir del reactivo limitante. Entonces sería 325, no, 356 gramos de monóxido por, y sería la masa molar del monóxido, o sea que un mol de monóxido equivale a 28. Quiero ver, 28, no, ¿dónde está el monóxido? ¿Dónde está el monóxido? Sí, está, solo para refrescarles de que ya lo calculamos, está acá, 28.01 gramos de monóxido. Entonces se me van a cancelar los gramos de monóxido. Uy, no lo cancelé en el lugar correcto. Ahora que tengo moles de monóxido, quiero pasar a moles de hidrógeno. Y eso lo voy a hacer mediante la relación estequiométrica. La relación estequiométrica son los coeficientes que aparecen en la reacción. Entonces, si ustedes tienen acceso en su cuaderno, ¿verdad? Pueden ver que el coeficiente del monóxido es 1 y el coeficiente del hidrógeno es 2. Entonces, ¿qué voy a colocar yo? Sería un mol de monóxido, este es su coeficiente, entre 2 moles de hidrógeno. Este es su coeficiente. No es ningún dato del problema, sino que viene de la ecuación balanceada. Teniendo los moles de hidrógeno, yo puedo calcular la masa de hidrógeno utilizando la masa molar del hidrógeno, que otra vez ya la calculamos, perdón, en el literal anterior. Eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Que si lo hacen así, van a tener cálculos que van a ser útiles en varios literales. Entonces sería un mol de hidrógeno equivale a 2.016 gramos de hidrógeno. Entonces se me van a cancelar los moles de monóxido y se me van a cancelar los moles de hidrógeno y me van a quedar gramos de hidrógeno, que es lo que deseo, ¿verdad? Entonces, pues meto esto a la calculadora. Vamos a hacer aquí y esto. Y sería 356 por 2 por 2.016 entre 28.01 solamente, porque los otros dos son 1. Y me daría 51.24, etcétera. Le voy a dar 51.25 gramos de hidrógeno. 51.25 gramos de hidrógeno. Ah, pues, ¿qué es esto? Estos son los gramos de hidrógeno que necesito para que se me consuma el reactivo limitante. O sea que va a ser lo que va a reaccionar de hidrógeno, que sería 51.25. O sea que si entienden el diagrama de cajita, tengo 65 gramos que entran, 51.25 que se van para acá y el resto son lo que va a sobrar. Entonces su balance de materia, quiero ver 5 segundos para captura de pantalla. ¿Sí? Profe, cuando calculemos el de rendimiento porcentual, se le tiene que poner algún signo en algún momento negativo. No, el rendimiento porcentual siempre va a estar entre 0 y 100% positivo. Si te Es que también estaba viendo eso del libro del ejercicio y también en el reporte hay una parte que dice menos, o no sé si es error del que salió como cortado. Mira, de laboratorio no te puedo resolver ahorita. Solo nos quedan como 3 minutos antes que te nos corte. Así que pues que terminemos esto que está aquí, pero el rendimiento no puede ser negativo.
Ah, va. Va. Entonces, masa que sale es igual a los 65 gramos que entraron menos los 51.25 gramos que salieron. Entonces, haciendo esa resta, la masa que sale de hidrógeno van a ser 13.75 gramos. Exacto, como lo dijo el compañero. Entonces sería, como conclusión, sobran 13.75 gramos de hidrógeno. 13.75 gramos de hidrógeno. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Va. Y tenemos el último literal, sería el literal D, si no me equivoco, que me da, el literal D me dice el rendimiento real son 332 gramos, ¿cuál es el rendimiento porcentual? Solo que obviamente no me dice si el rendimiento real es 332, sino que me dice si la cantidad que se produjo realmente, ¿verdad? Tienen que saber interpretar cómo lo dice el enunciado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de rendimiento real, es lo que ha reaccionado y nosotros hemos observado. Y cuando dice rendimiento teórico, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede producir? Eso es lo que tienen que saber para saber distinguir los dos términos. Y con eso en mente, nosotros sabemos que el rendimiento teórico iban a ser 407.25 gramos, ¿verdad? Porque esto es lo que calculamos en el literal B. Bueno, en realidad lo calculamos en el literal A, no en el literal B. Pero con eso, nuestro rendimiento porcentual sería 332 gramos sobre 407.25 gramos por 100%. Y este pues no sería el cálculo más difícil en la historia de la humanidad, ¿verdad? Creo. Sería 332 entre 407.25. Sería 0.815, etcétera, por 100%, 81.52. Le voy a dejar rendimiento porcentual 81.5%. Yo creo que ponerle 52 está exagerando. Entonces, el cálculo del rendimiento porcentual, el cálculo es muy fácil. Lo que es difícil es que ustedes interpreten quién es el rendimiento real y quién es el rendimiento teórico. Entonces, les pido que tengan mucho cuidado a la hora de interpretar la información. Entonces, les recomiendo que hagan los ejercicios, ¿verdad? En realidad, pues que los hagan todos. No tengo ninguna sugerencia ahorita. No, no era 356, es 332, es el dato del literal D. El dato del literal D. Entonces, ya nos va a cortar la reunión, así que lo voy a dejar hasta acá. Les encargo que trabajen el resto de los ejercicios de la unidad por su cuenta. Si tienen cualquier pregunta, me la hacen llegar a la, ¿cómo dicen? Me la hacen llegar al correo o por aula digital o por el modo, solo que el modo es más difícil de revisar los mensajes porque no me cae notificación. Del aula digital me cae notificación y el correo obviamente me cae notificación. Mañana voy a resolver ejercicios del mismo estilo. Probablemente vaya a buscar unos y los ponga en un documento, pero pues voy a resolver ejercicios para que vean de que va a ser lo mismo. Y cabal, voy a poner uno que tenga volumen para que puedan ver cómo es. Pues gracias por su asistencia. Nos vemos mañana pues a la misma hora. Gracias por venir. Sí, voy a subir esta clase, solo que nadie se ha metido a verlas, así que pues métanse a verlas para que YouTube me pague. Pues así, nos vemos.